Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, Rubén. Un jardinero de manos curtidas y espalda cansada, Rubén llevaba una vida predecible. Pero ese martes, en el jardín de la señora Elara, el aire se sentía espeso, con un olor extraño, a tierra mojada y algo metálico, que le revolvía el estómago. El jardín era viejo, con árboles retorcidos que arrojaban sombras, y la casa un cascarón solitario donde la anciana Elara rara vez se mostraba. Rubén siempre sentía una opresión al cruzar el portón, como si el suelo guardara secretos y los muros susurrasen verdades olvidadas. Aquel día, el presentimiento era más fuerte, un escalofrío frío que le subía por la nuca, una premonición silenciosa de algo inusual. Intentando ignorar la inquietud, Rubén se puso a trabajar. Podaba rosales, arrancaba malas hierbas, cuando su pala chocó con algo blando y pegajoso bajo la tierra. Al principio pensó en una raíz, pero al remover más, lo vio, un gusano. No era como cualquier otro, era enorme, del grosor de su pulgar, de un color púrpura oscuro que parecía vibrar bajo la luz tenue. Su piel no era lisa, estaba cubierta de pequeñas protuberancias y se movía con una lentitud antinatural, casi calculada. Un asco profundo le invadió, una repulsión instintiva que lo hizo retroceder. Nunca había visto algo así, parecía salido de una pesadilla. La criatura se retorcía, revelando un segmento más claro, como carne expuesta. Una curiosidad malsana e incontrolable lo atrapó, tenía que saber qué era. Con el corazón latiéndole fuerte, entre la repulsión y una fascinación extraña, Rubén tomó una decisión impulsiva. No podía dejarlo allí. Con cuidado, envolvió al gusano en un trozo de tela gruesa y lo guardó dentro de su vieja fiambrera metálica. El objeto en sus manos se sentía inusualmente pesado y Rubén juró sentir una vibración débil, casi imperceptible, que emanaba del metal. Al terminar la jornada, mientras se alejaba del jardín de la señora Elara, el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados. La mente de Rubén ya no pensaba en el cansancio, solo en la fiambrera, en lo que llevaba dentro. Sentía una mezcla de excitación y un terror silencioso que le apretaba el pecho. ¿Qué había encontrado? La noche se avecinaba, prometiendo revelar algo verdaderamente perturbador. Al llegar a su casa, Rubén sentía un nudo en el estómago. La fiambrera, puesta sobre la mesa de la cocina, vibraba ligeramente. El olor a tierra húmeda y algo orgánico, casi rancio, se extendía por el pequeño apartamento. Se sirvió un café, intentando calmar los nervios, pero la imagen de aquel gusano púrpura no se le iba de la cabeza. Su mente repetía la forma retorcida, las protuberancias extrañas. «Es solo un gusano», se decía, la voz apenas un susurro en el silencio de su hogar. Pero algo en su tamaño y movimiento le gritaba que no era normal. La oscuridad de la noche invadía las ventanas y Rubén sintió una ráfaga de frío inexplicable, como si el propio aire se hubiese tensado. Se sentía ridículo, asustado, pero el pánico era real. No pudo evitar mirar la fiambrera, donde el silencio parecía aún más denso, cargado de expectativa. Horas después, ya en su cama, Rubén no podía conciliar el sueño. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento le parecía amplificado. De repente, un sonido inconfundible llegó desde la cocina, un raspado húmedo, rítmico, seguido de un crujido metálico. El corazón se le disparó, se levantó con lentitud, las plantas de sus pies sintiendo el frío del suelo. La oscuridad era casi total. Mientras avanzaba por el pasillo, el sonido se hizo más claro, como algo arrastrándose y rompiendo. Un escalofrío helado le subió por la columna. Al asomarse a la cocina, vio la fiambrera en el suelo, abierta y deformada. Un bulto oscuro se movía en el centro de la habitación. Era el gusano, pero no el mismo. Había crecido, se había estirado, y de su cuerpo púrpura empezaban a emerger pequeñas protuberancias que se alargaban, tomando formas inquietantes, como dedos amorfos o pequeños miembros retorcidos. Un olor fétido y dulzón inundaba el aire, haciendo que a Rubén le ardieran los ojos. Rubén quedó paralizado.
Sus ojos, fijos en la criatura, veían cómo el gusano se erguía, transformándose a una velocidad aterradora. Las protuberancias se estiraron, algunas formando una especie de piernas cortas y rechonchas, otras los brazos. Una cabeza rudimentaria, con 2 ojos negros y hundidos, empezó a tomar forma desde el extremo superior. Mitad hombre, mitad gusano, la criatura se movía con dificultad espantosa, su cuerpo viscoso, arrastrándose y estirándose hacia él. Rubén quiso gritar, pero la voz se le atascó. Su piel se puso fría, sus músculos se tensaron. La criatura emitió un sonido gutural, un chasquido húmedo que le perforó los oídos, y se lanzó. Rubén intentó reaccionar, pero el terror lo había clavado al suelo. Sintió un impacto brutal, un dolor punzante y luego el horror de ser arrastrado, engullido por una boca pegajosa y desdentada. La oscuridad lo envolvió. Sus pensamientos se precipitaron, imágenes de su vida pasaron. La luz se apagó. La oscuridad se extendió, envolviendo a Rubén por completo. No había dolor, ni frío, ni siquiera un vacío, solo la nada. Un silencio denso y absoluto. Pero de repente, una punzada. No en su estómago, ni en su cabeza. Era una sensación extraña, un pulso débil que recorría lo que ahora sentía como su cuerpo. Lentamente, la conciencia regresó, pero no como la conocía. Había una presión constante, suave y húmeda a su alrededor. Un olor a tierra mojada, a raíces viejas, a minerales, llenaba su nueva existencia. Intentó mover sus brazos, pero no respondieron. En su lugar, sintió una ondulación lenta, viscosa, y el roce granuloso de la tierra contra una piel gruesa y sensible. El pánico le asaltó. No era una pesadilla, no era una alucinación. Él era el gusano. Sus recuerdos de Rubén, el jardinero, de su casa, de la señora Elara, eran fragmentos de una vida que ya no era suya, una pesada memoria atrapada en un cuerpo púrpura y arrastrante, enterrado en las profundidades de la tierra. La desesperación lo envolvió como el fango. Cada movimiento era una lucha lenta, un arrastre sin rumbo. Era claustrofóbico, sofocante, pero no podía respirar como antes, ni siquiera podía gritar. Solo existía, sintiendo el vasto peso de la tierra sobre él, la humedad constante que se pegaba a su nueva piel. Recordó con horror al jardinero que lo desenterró, las manos grandes, la fiambrera. ¿Acaso estaba condenado a permanecer así, un monstruo reptante bajo tierra, para siempre? La idea era insoportable. Entonces percibió una vibración lejana, un temblor rítmico que subía por la tierra. Se acercaba. Un escalofrío, más allá de la temperatura del suelo, lo recorrió. Era un sonido familiar, un golpeteo metálico que le helaba lo que quedaba de su alma humana. No podía ser. El sonido se intensificó, un raspado seguido de un crujido. Un haz de luz repentino lo cegó, perforando la oscuridad terrosa. Sintió una sacudida brutal, un tirón. Fue arrancado de su lecho de tierra. Sus nuevos ojos, pequeños y sensibles a la luz, apenas pudieron enfocar. Vio unas manos grandes, curtidas, sosteniéndolo con una mezcla de curiosidad y un leve asco. La luz del sol golpeó su cuerpo, y entonces vio el rostro que se inclinaba sobre él, un rostro familiar, con la misma arruga en la frente, los mismos ojos cansados que recordaba del espejo. Era él, Rubén, pero no el Rubén que había sido, sino el que ahora lo miraba. El ciclo se había cerrado. Él era el gusano que había desenterrado y el hombre que lo sostenía era el próximo. La fiambrera brilló a un lado. Y así concluye este episodio sobre el macabro ciclo de Rubén y el gusano. Si esta historia te ha removido por dentro, déjanos un like y suscríbete al canal para más contenido que te hará mirar 2 veces las sombras. Compártenos en los comentarios qué otros temas de terror psicológico o giros inesperados te gustaría que cubramos en futuras entregas.